Buenas tardes, hermanos. Qué gusto da ver rostros que no habíamos visto recientemente. Cuando estaba yo allá afuera y vi a alguien entrar, me acordé de mí, de que tal vez era el gusto que sentían hace muchos años mucha gente cuando no me veía y de pronto veía que llegaba. Y es un gozo, hermanos, ¿sí o no, hermanos? Cuando uno ve a alguien que lo deja uno de ver, porque es una buena noticia, es una buena decisión del día. ¿Por qué? Porque el hecho de seguir al Señor, hermanos, es de tomar decisiones. Muchas veces no tiene uno ganas porque el trabajo, por el cansancio, por el dinero, por lo que sea. Pero uno toma la decisión y dice, no, yo sé a dónde tengo que ir. Yo sé que es lo correcto, yo sé que es lo que debo hacer. Se toman decisiones, hermanos. Y toda la vida cristiana es una vida de decisiones. Porque las opciones están allá afuera, hermanos. ¿Sí o no? Ahí están, al alcance de la mano. Nada más estamos a la distancia de un sí o un no para tomar una decisión correcta. Así que, hermanos, estamos gozosos de estar este día aquí. Hermanos, el tema de hoy es un tema difícil, aún en el seminario. Es un tema que no se explica en una clase. Se pueden tomar muchas clases, mucho estudio. Y yo en este momento, hermanos, a los que nos están escuchando en las redes sociales, que también hay muchos estudiantes de seminario, especialmente los de Cuba. Bienvenidos, hermanos. Yo sé que escuchan estos mensajes. Y es un tema, hermanos, que yo los animo a que pongan atención. Porque si logran ustedes entenderlo, hermanos, van a poder ver a Dios en sus vidas en cada momento, porque eso es la Trinidad. De hecho, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Entonces, por eso es que muchos dicen, bueno, ¿por qué la Trinidad si no aparece? Sin embargo, hermanos, si ustedes ven la doctrina y fe bautista, dice que creemos en la Trinidad. Quiere decir que si usted viene a una iglesia bautista, su pastor le debe explicar qué es la Trinidad. Porque si no, cuando usted lea la fe y doctrina bautista, creemos en la Trinidad, pues el pastor nunca nos ha dicho qué es la Trinidad. Así que es mi responsabilidad, hermanos, que ponga atención. Su responsabilidad es que no se duerma. Esa es la única responsabilidad que tengo. Porque luego hay veces que están durmiendo tan rico, hermanos, que hasta me dan ganas. Un día lo van a pegar, hermanos. Yo también. Así que, hermanos, yo los animo a que pongan atención. Vamos a aprender, hermanos. Vamos a aprender. Y la vida cristiana es eso: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, somos libres. Hace rato hablaba yo con un hermano libre en el estacionamiento y decía: es que vivo preso en mi habitación. Y muchas veces, hermanos, podrá usted tener la mansión más grande, pero pues lo único que aumentó fue el tamaño del cuarto. Sigue usted siendo preso de su propiedad. En cambio, hermanos, cuando uno es libre, hermanos, no importa que esté ahí uno muerto, pero uno está feliz. Y en el mismo cuartito está uno feliz. Pero cuando uno está uno mal, hermanos, no importa el escenario, se siente uno preso. Así que, hermanos, vamos a aprender de la palabra de Dios el día de hoy. Les repito, es un tema que tenemos que poner atención para poderlo entender. Así que, pues hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, porque por la de nosotros, hermanos, ¿cómo nos ha ido? Mejor vamos a pedir, Señor, sabiduría. Entonces, de pie vamos a orar y decirle: Señor, Padre, te damos gracias en este día, porque tú pusiste en nosotros el deseo, la decisión de levantarnos y decir: voy a la casa del Señor, voy a congregarme con los hermanos, voy a alabarte, voy a suplicarte, voy a pedirte. Señor, gracias te damos. Mucha gente hoy tomó otra decisión, pero nosotros estamos aquí. Mis hermanos que nos siguen en las redes sociales están ahí. ¿Por qué? Porque queremos aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hecho libres, aún viviendo en situaciones delicadas, de enfermedad, problemas con los hijos, matrimonio, finanzas, de salud. Aún en medio de todo eso, Señor,
Cuando ponemos nuestra confianza en ti, tenemos esperanza. Sabemos que hay un día mejor que viene. Así que, Señor, yo te pido que nos ayudes a entender tu palabra y que seas tú, Padre, quien nos libere de cualquier duda, de cualquier inquietud que tengamos, que reposemos en ti, Señor. Tú eres ese Dios amoroso desde un principio, desde la creación, creaste un jardín precioso para nosotros. El pecado destruyó esa relación, pero tu Hijo la restauró y ahora solamente hace falta creer, poner nuestra fe en ti para ser llamados hijos tuyos, no criaturas tuyas, hijos tuyos. Y no estamos solos, a pesar de que tu cuerpo fue sepultado, pero resucitaste, estás en el cielo. Nos quedamos con el Consolador, con el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo que ahora está habitando en nuestros corazones. No estamos solos. Cuando estamos tristes, de pronto te sentimos, de pronto nos animas a que abramos la Biblia. Cuando estamos preocupados, de pronto tú, Señor, nos dices: no te desanimes, Nicolás, no te desanimes, Eleazar, y nos traemos a cada uno por nuestro nombre. ¿Cómo? Eso es la Trinidad. Y te pedimos, Padre, que nos lo reveles por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok, entonces, si vemos aquí, hermanos, esta gráfica, vamos a ver que de Dios vamos a hablar. Dios. Ahora, Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. A lo largo del servicio lo vamos a explicar. Pero el Padre no es el Hijo, porque el que fue crucificado en la cruz no fue el Padre, fue el Hijo. Dios, el Padre, no es el Hijo. Dios, el Hijo, el Señor Jesucristo, no es el Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo fue crucificado, sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, ya lo vimos todos en estos pasados domingos, y dice que va a regresar, pero no nos dejó solos. O sea, a quien tenemos no es al Dios, al Padre, no es al Hijo, sino al Espíritu Santo, pero los tres son Dios, simplemente que es en diferente expresión, pero es el mismo Dios. Vamos a verlo con las Escrituras, hermanos. Entonces, esto es la Trinidad, doctrina bíblica de la Trinidad. Es una doctrina. Ahora, hay religiones que no creen en la Trinidad. Dicen: no, Dios es Dios y Jesús fue un profeta. ¿No han oído? Algunas, no son religiones, son sectas que dicen, y se les dice sectas, hermanos, porque su doctrina no está basada. La Biblia es parte, pero aparte de la Biblia tienen otro librito, escrito por hombre. Y entonces dicen: dice aquí, pero en este librito dice que le dijeron a no sé quién, en este librito dice que no. Dice aquí que sí, pero aquí dice que no. Entonces, por eso se le llaman sectas, porque no depende de su fe, su doctrina de la Biblia, sino de algo extra. Y ahí podemos enumerar varias, que no es el tema del día de hoy. La doctrina bíblica de la Trinidad es un término utilizado para procurar describir al trino Dios. Trino es un Dios en tres, dividido en tres. Y la realidad de que hay tres personas coexistentes, que viven juntas, coeternas, que son Dios. Entonces, la Trinidad nos dice que es un término en la doctrina y que dice que hay un Dios que coexiste en tres personas. Vamos a ver, ¿dónde empieza todo esto? El Padre, y ya vimos, Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Pero el Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Consolador que ahorita tenemos, ¿no? Cuando yo vi a mi hermano entrar, dice, hay una expresión en la Biblia donde dice que su corazón santo, lo mismo sentí yo. ¡Wow! Es que fue un gozo precioso. Y el Espíritu Santo me recordó quién era. No Dios
el Padre, no Dios el Hijo, sino el Espíritu Santo que vive en nosotros. Si en algún momento ustedes estaban a punto ustedes de hacer algo equivocado, Nicolás, no. Ok. Es el Espíritu Santo. Ahora, Dios Padre, creador de los cielos y la tierra, manda a su Hijo, Él mismo hecho carne, y ahorita vamos a ver por qué lo mandó, porque está en las Escrituras, hermanos, para que habitara entre nosotros, de modo que no fuera como el Antiguo Testamento, donde a Dios se le veía lejano, inalcanzable, había que rendir mucha reverencia para poder estar en su presencia. Cuando viene nuestro Señor Jesús, dice: si lo único es que pido es que confíen en mí, eso es todo, solamente confíen en mí. Y nos dejó una lista de mandamientos, de todo para que Él nos dé el ejemplo de cómo vivir una vida en su imagen. Por eso, una vida que refleje quién es Él en nuestra vida. Por eso en Antioquía, el libro de Hechos dice que cuando los empezaron a ver reunidos, por primera vez se les llamó cristianos, porque eran como Él, como Cristo. O ellos son cristianos, porque actuaban como Él. Entonces, hermanos, lo que menos podemos hacer es actuar como Él. ¿Qué haría Él cuando vemos una situación en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la calle, en cualquier escenario, hermanos? ¿Qué haría Jesús en este caso? Ok, entonces el Padre es el creador de los cielos y la tierra. Cuando entendemos estos tres elementos de la Trinidad, hermanos, pasa algo precioso. Porque cuando uno escucha al Espíritu Santo, es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, hermanos. Es el mismo Dios que murió por usted y por mí en la cruz. En diferente forma. Dios, el Padre, creador de los cielos y la tierra, Dios, el Hijo, se hizo carne, Dios se hizo carne, y estuvo entre nosotros. Acuérdense, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Es decir, cuando Él dice que se enojó, como nosotros, se enojó. ¿Nunca se ha enojado usted? Cuando se enoja uno, pues se enoja uno y refresca la cara. Hermano, ¿usted ha visto cada cosa? Ay, Señor. Cuando dice que Jesús se enojó, pues uno sabe que se enojó. Cuando dice que Él lloró por su amigo, cuando Él dice que veía las multitudes, lo iban siguiendo muchos por la comida que daba, ¿verdad? La verdad, o sea, había mucha gente que lo seguía por la comida, por eso muchos luego se empezaron a ir. Pero cuando los vio con tanta necesidad, dice que los vio como ovejas que no tenían pastor. O sea, se movía con pasión, a empatía, todas esas cosas, hermanos, que nosotros lo sentimos. O sea, que se hizo carne el mismo Padre y estuvo entre nosotros. Y el Espíritu Santo es quien nos redarguye y dirige todos los días. No, eso está mal, Nicolás. No hagas eso, Nicolás. Haz esto. Y no Él nos dice el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver. ¿Desde dónde empieza todo esto? Empieza en Génesis 1:1, hermanos. Abra su Biblia, ¿qué dice? Que abra su Biblia y lo primero que dice. ¿Qué dice, hermanos? Ahí está, todos lo conocemos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí empieza todo. Vean, hermanos, qué dice. Lo que pasa que en hebreo, hermanos, dice esto. Bereshit bara Elohim et ha shamanim beteha aset. No sé si así se pronuncia, hermanos. En el principio, Bereshit. Dios, Elohim. Eso sí lo hemos oído. Elohim, como Adonai. Ok, no sigan avanzando, hermanos. Elohim no es el nombre de Dios, es un título. ¿Cuál es la diferencia? Es como cuando uno dice, es el día, es como si yo dijera, ella es mi mamá. Es el título. Pero puedo decir, ella es Alicia, mi mamá.
Claro que al yo decir que es mi mamá, ustedes no solamente saben el título de ella, pero también si conocen su nombre, dice, oh, se llama Alicia. Mamá es el título. Elohim es el título. Dios. Jehová es su nombre. Entonces dicen ustedes, se llamaba Jehová. Acuérdense que ellos tenían tanto respeto porque decían, ¿y cómo se llama? Porque estaban acostumbrados a que él se llama Juan, que se llama Pedro, que se llama Moisés. ¿Y cómo le llamamos? Era tanto su respeto que el nombre de Jehová no tenía vocales para hacer sonido y es Yahvé. Así le llaman a Dios. Elohim es el título, Dios, porque de ahí deriva todo, hermanos. Elohim es el título, Yahvé es su nombre. Ahora, cuando Dios estaba con ellos, por ejemplo, que no había de comer, tenía un nombre su Dios, como decir Dios mi proveedor. Cuando andaban solos y Él estaba, Dios mi acompañador. Eran otros nombres que le ponen al mismo Dios, pero era una forma de dirigirse a Dios. Cuando aquí dice, Génesis 1:1, en el principio, el Dios, Elohim, ahí nos da la primera señal de la Trinidad. ¿Por qué? Porque la palabra Elohim es plural, no es singular. Y es la palabra hebrea. Entonces dice, es como si dijera los dioses en lugar de un Dios. ¿Por qué utiliza esa palabra Elohim? Que es gramaticalmente plural en lugar de singular. La forma plural de Elohim implica politeísmo. ¿Sí saben qué es politeísmo? Muchos dioses. No. La Torá deja claro. ¿Cuál es la Torá? Los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Desde Éxodo hasta Deuteronomio. Ahí está bien claro en Deuteronomio 6:4. ¿Se acuerdan del Shema? ¿Cómo arranca y qué dice? Jehová uno es. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Jehová uno es. Entonces no puede ser politeísmo. No, porque en Deuteronomio, acuérdense que la Biblia no se contradice. O sea, no dice aquí una cosa y aquí dice otra. No, es un Dios, pero Elohim es plural. El politeísmo está expresamente prohibido en el Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos muchos dioses, hermano. Tenemos un Dios. ¿Sí? No tenemos muchos dioses. De hecho, cuando el pueblo llega y se empieza a juntar después de Josué, cuando llegan a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Que se empieza, lo primero que les dijo es que no se metan con los otros pueblos. Y se empezaron a combinar, y luego ¿qué dijeron? Queremos también tener nuestro reino. Empezaron a copiar costumbres de los otros pueblos, y ahí es donde se empiezan a meter la idea de otros dioses. Pero no, hermano, nosotros no tenemos un Dios. Y un Dios que está vivo, porque ni siquiera nuestra cruz está con alguien, está vacía la cruz. Eso es la doctrina, hermano. Tienen que entender lo que es la doctrina para poder navegar por muchas cosas. Entonces, hasta ahí vamos bien, si lo vamos entendiendo, ¿verdad? Ok, ahora, a la luz de la enseñanza general de la Biblia, la forma plural de Elohim ciertamente permite una mayor revelación de la naturaleza divina de Dios. Es que es una enseñanza grande. Pongan atención, hermanos. Si se lleva a cabo hoy, llévense esto. Dice, el Antiguo Testamento insinúa la Trinidad desde el inicio para preparar al pueblo para el Mesías. Desde el inicio empieza a preparar para que cuando venga Jesús no digan, ¿y este quién es? Sino entiendan que es el mismo Dios, que sería mucho más que un profeta humano. Ahora hay sectas que dicen, no, sí, Jesús fue buena gente, dijo cosas muy bonitas, pero, ¿qué dicen? Un profeta. No, Jesús es Dios, ¿sí? Hecho carne, habitó entre nosotros.
desde el inicio, las Escrituras nos hablan de la pluralidad de Dios mismo. Aquí es donde el segundo punto que voy a hablar es el que más explicación necesita para que lo puedan entender mejor. Vamos a ver. Y ya estamos en el 1, hermanos, que es, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estamos en el punto 1. Hay un Dios. ¿Estamos bien ahí, hermanos? Ok, entonces vamos a ver. Dice Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No tenemos muchos dioses, hermanos, tenemos un solo Dios, que está vivo, que vino, estuvo entre nosotros, está en mi corazón y es el mismo Dios. No son tres dioses. ¿Hasta ahí vamos bien? Primera de Timoteo 2:5. Vamos a ver esa comparación de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué es mediador? Alguien por el cual llegamos a un acuerdo, ¿no? Tengo una enemistad y alguien dice, pues si quieren yo participo en medio y yo logro de que todo salga bien. Nosotros, por nuestros pecados, hermanos, no podríamos aspirar a llegar a estar en la santidad de Dios con Él en el cielo. Sin embargo, por creer en Él, en el Cordero sin mancha, y Él murió para que de una vez y para siempre, creyendo en Él, nuestros pecados fueran limpios, y entonces sí decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, no vuelvo a caminar en esas caminadas que yo tenía antes, voy a cambiar mi vida, creo en tu nombre y Señor, yo un día quiero estar contigo allá en el cielo. El único requisito dice, crean en mí, y yo me voy a preparar lugar. En la casa de mi padre hay muchas moradas, donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. El único requisito es, crean en mí. Cuando el apóstol Pedro da su primer mensaje y dice, ¿y qué hacemos? Dice, solo crean. Si usted va hoy en el autobús y le pregunta a alguien y le dice, ¿qué hago? ¿Qué le va a decir? Solo cree. Solo cree. Pero es tan difícil, hermanos, cuando no queremos cambiar nuestro estilo de vida, queremos seguir haciendo lo mismo. Pero cuando uno confía en el Señor, viene el sello del Espíritu Santo, y eso es lo bonito, hermanos, porque empieza a ser Dios un hombre nuevo. En ese cascarón, es el mismo cascarón, pero hay un nuevo ser. Solamente con creer. Pero qué difícil ese paso, muchos nos acordamos, hermanos. Pero es tan precioso cuando uno ya depende completamente de Dios, porque ya no lo inquieta. Tal vez habrá escasez de dinero, escasez de trabajo, escasez de salud, escasez de lo que sea, pero uno se siente lleno. El rey David, hermanos, cuando pasó lo de Betsabé, teniendo tantas concubinas, sube al techo, ve a Betsabé, ¿y qué dice? Mándala llamar. Teniendo aquí, hermanos, pero ¿qué hablaba eso, hermanos? De un hombre vacío, de un hombre insatisfecho. Por eso, cuando está con Betsabé y llega el profeta Natán y habla con él, David se da cuenta de que era un hombre vacío. Hermanos, mucha gente podrá tener un montón de cosas, pero sentirse vacío, porque no tiene a Dios. Y cuando uno tiene a Dios, hermanos, aunque ande uno en valle de sombra de muerte, Salmo 23, no se siente uno solo, porque Él está con nosotros. Pero ese es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, cuando vamos entendiendo todo esto, dice uno, no, pues yo no tengo por qué sentirme triste. Sí, cierto, tenemos emociones, nos enojamos, sentimos tristes, pero agarramos verla otra vez y decimos, no, Señor, levántame, no puedo andar así, no debo de andar así, si tú estás conmigo. Pero hermano, eso tiene que entrar aquí, hermanos, aquí y aquí. Esos 30 centímetros que es la distancia más grande de un ser humano entre lo que siente y lo que piensa. Ok, entonces el Antiguo Testamento, Jehová no es. Nuevo Testamento, porque hay un solo Dios. No se contradice, seguimos viendo que hay un solo Dios. Entonces,
Ya está entendido de que hay un solo Dios. Este es el más, voy a poner más ejemplos para que lo entiendan, para que lo entendamos. La Trinidad está compuesta de 3 personas. Es el punto. ¿Cómo está eso que la Trinidad está compuesta por 3 personas? Otra vez, Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, ¿qué dijo? ¿Voy a hacer, dijo Dios? No. Dice, hagamos. ¿Quién es hagamos? Es la pluralidad de Dios. Así como Elohim es plural, Él no dice, entonces dijo Dios, voy a hacer. ¿Qué dice? Hagamos al hombre a mi semejanza. No, a nuestra semejanza. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cuántos dioses son? Ahí empieza la pregunta, ¿por qué dice hagamos? ¿Y por qué dice a nuestra semejanza? ¿Saben cuál es la diferencia, hermanos, entre un perrito y nosotros, hermanos? De que eres un ser vivo que come, va al baño, anda jugando, se pone triste, se enoja y todo eso. Pero, hermano, la diferencia es que nosotros somos seres espirituales. Nosotros podemos tener una comunicación con Dios. Ellos no. Tienen su forma de comunicarse, pero ellos no pueden hablar con Dios. Nosotros sí. Es la diferencia entre un ser vivo como ellos y nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos ese gran privilegio de poder hablar con Dios. Dios Padre, Dios Hijo, hasta ahí se puede, y con el Espíritu Santo. ¿No les ha pasado, hermanos, que en una oración uno de pronto dice uno, me estás contestando, ¿verdad, Señor? ¿Les ha pasado, hermano? Que uno está orando y dice uno, ya sé que me está contestando el Señor. Espiritualmente uno tiene esa comunicación. Esta semana yo platicaba con mi esposa y decía yo algo y le digo, es que ya me está contestando. ¿Y cómo sé? Le digo, porque hay paz. Ya me está contestando el Señor. El lunes fue un caos en mi cabeza. Estaba yo martes, que ni pude dormir el lunes, martes, miércoles. Pero jueves, viernes, le digo, ¿sabes qué le digo? Ya me contestó. ¿Cómo sabes? Siento paz. Es una señal cuando el Señor nos responde, hay paz. Cuando no, hay un caos aquí. Pero cuando Él contesta, hermanos, dice, hagamos a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar y las aves de los cielos, de los peces de toda la tierra. Y dijo que Él iba a ser el hombre, sin enseñorear con todos los animales, con todos los seres vivientes, porque el hombre estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y ahí estamos, hermanos. Seguimos hablando del plural, del Elohim. Génesis 3, ¿qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió cuando crea a Adán y Eva. Y dijo Jehová Dios, he aquí al hombre que es como yo, es como uno de nosotros. Dios mismo sigue hablando de esa pluralidad. Pero, pastor, ¿por qué sale en Génesis y el mensaje era para hasta que Él viniera y fuera crucificado y lo pudieran entender a Jesús? Pues es que es una historia en todo, hermanos. Desde Génesis, ¿han oído esa frase? Que de Génesis a Apocalipsis es la misma historia. No hay muchas historias. Es un solo personaje que está ahí, de inicio a fin. Desde aquí ya nos habla, dice, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no haga su mano y tome también el árbol de la vida y come y viva para siempre. ¿Están viendo el plural, hermanos, de Dios? Estamos viendo que no dice como yo dice como nosotros. Hagamos, Elohim. Ahora, Génesis 11. Seguimos con Génesis, hermanos. Observen las palabras que yo les pongo. Dice, ahora pues, ¿qué dice? Descendamos y confundamos. Otra vez plural, hermanos. Está hablando aquí de la torre de Babel. ¿Se acuerdan que estaban construyendo una torre? ¿Cuál era su idea de ellos con la torre de Babel? Querer llegar a Dios. Y dice, ¿qué es esto? Les voy a confundir sus lenguas para que ya nos puedan comunicar y nos sigan en esta ansiedad. Y dice, bajemos.
¿Quién es? Es esa pluralidad de Dios, y confundamos. El bautismo de Jesús. Ya pasamos el Antiguo Testamento, ya vimos Elohim, ya entendimos esa pluralidad que Dios habla de tres personas. Bueno, ahora lo vamos a entender que son tres. Al principio ahí no se entiende por qué habla ahí. Ahí no sabían que había tres. Pero llega el bautismo de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Dios Padre hablando: este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo, que siempre se representa como una paloma, baja, y nuestro Señor Jesús ahí bautizándose. ¿Ven ese cuadro, hermanos? Nuestro Señor Jesús, la paloma bajando, posándose sobre él, y la voz de nuestro Padre Celestial: este es mi Hijo amado. Es el mismo Dios en diferente forma. Ahí está el bautismo de Jesús. Entonces, hermanos, para entender la Trinidad tenemos que empezar en Génesis y después lo vamos viendo en toda la Biblia, hermanos. Segunda de los Corintios 13, 11 y 14. Esto es precioso, hermanos, porque primero empezamos con la Trinidad en Génesis 1. Ahí arranca todo. ¿Por qué? Elohim. ¿Cómo que Elohim? Si Elohim es plural. Bueno, y después empieza en Génesis, va diciendo: hagamos como nuestra imagen, hagamos, nos viene explicando. Después, en el bautismo de Jesús, Dios el Padre hablando: este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo bajando en forma de paloma en nuestro Señor Jesús. Pero ahora vamos con Pablo. Y cuando hablamos de Pablo, ya estamos hablando de la enseñanza que se está dando aquí, hermanos, a la iglesia, a las primeras iglesias que él va fundando. Entonces ya pasamos de Génesis, ya lo vimos en Jesús, y ahora vamos a las iglesias. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Acuérdense que todas las cartas de Pablo son cartas a las iglesias. Les está hablando a un grupo así. Y esto les dice: seamos de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludados unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Y fíjense cómo se despide. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Y ahí dice uno: oh, ya entendí por qué Elohim, Génesis, ya entendí el bautismo, ya entendí ahora por qué el apóstol Pablo dice: el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Ahora sí me entiendo por qué. Nunca van a encontrar la palabra Trinidad, pero está expresado desde el inicio. ¿Para qué? ¿Por qué nos preparó nuestro Señor en su sabiduría desde el inicio? Para que cuando viéramos a nuestro Señor Jesucristo, a Él lo viéramos como a Dios mismo, no como a un profeta, no como a alguien sabio. Algunas sectas dicen: no, es que era un buen maestro, dijo cosas bien bonitas, pero no dicen que es Dios. Y ahí es donde se quedan cortos, porque nada más le dan el título, el papel de profeta. Era un profeta. No, y ahora hay otros que están peor, que ahora también ellos dicen que son profetas, ¿sí me dicen? Sí, profeta Juanito o Pedrito. El mismo nivel. No me puedes estar diciendo eso. Bueno, seguramente por ahí lo van a ver en algunas redes sociales y cosas así. Por eso, hermanos, tenemos que aprender. Qué bonito cuando la palabra nos enseña, ¿no? La misma palabra solita lo vamos a entender. Ok, entonces,
Esta es la forma en como el apóstol Pablo se despide cuando habla con las iglesias. Entonces, primero, hay un solo Dios. Dos, la Trinidad está compuesta de 3 personas. Y 3, cada miembro de la Trinidad es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, nuestro Dios, resucitaba a los muertos, hacía ver al ciego, profetizaba, todo lo que hacía, decían, pues Él es el Mesías, Él es Dios, Él es el Cristo. Vamos a ver, otra vez, Dios es el Padre, Dios es el Espíritu Santo y Dios es el Hijo. Por eso, hermanos, dice, no contristáis al Espíritu Santo, porque cuando uno, pues hermanos, a estas alturas uno ya sabe lo que uno debe hacer y no, ¿a poco no? Y se llama necedad cuando aún sabiendo, hermanos, que no lo debemos hacer o hacerlo. Y yo soy uno, ¿no? Que de todo hago cosas que no están bien. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué pierde uno? El gozo. Porque uno sabe que no está bien. Y uno ya no anda bien. Perdóname, Señor, hice lo incorrecto delante de tus ojos. ¿Nunca han cometido un error ustedes de casualidad? ¿Verdad? Que dice uno, ¿cómo se siente uno cuando uno sabe que uno le falló a Dios? Uno anda sin gozo, hermano. Y puede uno que tener todo, pero dice uno, no está bien lo que ando haciendo. No estoy bien. Y hasta que uno se pone en paz con el Señor, no, a que nos despierte y ya, tiempo que vete a trabajar, feliz vive uno. Pero mientras no, hay un caos aquí, porque uno sabe que uno no está en paz con Dios. Entonces uno no vive en paz con el Espíritu Santo, no nos deja tener esa tranquilidad. Dice Juan 6:27, porque ahora estamos viendo cómo las 3 partes de la Trinidad son Dios. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Fíjense, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Crean en el Señor Jesús, Él es el proveedor, porque Dios el Padre lo señaló a Él, lo designó a Él. Por eso confiamos en nuestro Señor Jesús. Oramos a nuestro Padre Celestial, Señor Jesús, y Él dijo, lo que pidáis en mi nombre, mi Padre nos escuchará. Por eso que nuestra oración dice, y oramos en tu nombre. Y al final decimos, pero que se haga mejor tu voluntad, y no la mía, porque hemos pedido cada cosa, hermano. Y digo, pero ¿dónde estuvo mi cabeza que tenía yo eso? Y hay cosas que, hermanos, la verdad que bueno que nos escuchó Dios, tampoco no. Le pedíamos y diciendo que bueno que me hizo caso. Sí, porque no sabemos pedir a veces. Por eso le digo, Señor, pero que se haga por tu voluntad. Tu sabiduría es más grande que la mía, mejor. Tú decides de vivir, ¿verdad? El cual el Hijo de Hombre. Otro versículo es en Romanos 1:7, donde dice, a todos los que estáis en Romanos, dice el apóstol Pablo, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a nosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, siempre al mismo nivel. No es de que uno es más, uno es menos. No, hermanos. Escuchamos al Espíritu Santo con el mismo respeto y reverencia que a nuestro Padre Creador, que a nuestro Señor Jesucristo. Eso es la Trinidad, hermanos. Primera de Pedro. Ay, ese Pedro. Acuérdense cómo era Pedro, hermano. Pedro era como yo, como también ustedes, no se hagan, hermano. Sí, porque todo mucho no. Pedro. Y luego escribe cosas preciosas, Pedro. Cuando vean Pedro, pongan atención porque ese es un hombre transformado. Cuando vean Pedro, acuérdense de cuando aventó la espada, hermanos, esa espada al de Dios. ¿A poco él dijo, le voy a dar en la orillita donde nada más saque su oreja? No, esa espada iba, hermanos, imagínense, pero el Señor no lo permitió. Ese era Pedro. Fue el único que tuvo valor de saltar al mar y decir, yo camino. No, a mí me dicen eso, camina tú, pero aquí te espero. Pedro fue el único, dice, ven, hoy se empezó a hundir, pero es el único hombre
el Señor Jesucristo, que se atrevió a eso. No, Pedro era. Pero ahora miren qué cosas escribe Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ese pescador rudo, de pronto el Señor le da la inspiración para escribir cosas preciosas de Pablo. Y Él nos habla de la Trinidad, hermanos, ahí. Entonces, es el mismo Dios en tres diferentes personas, hermanos. Así que con esto termino, hermanos. Pero ahora nos vamos a despedir como el apóstol Pablo se despedía en las iglesias. ¿Cómo se despedía? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, Padre, grandes son misterios que están, que de pronto nuestra mente no lo alcanza a entender. Pero tu palabra, Padre, nos lleva de la mano para irte viendo en diferentes formas, Señor. Siendo tú el mismo Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. El mismo Dios, en diferente forma. Gracias, Padre, que viniste a esta tierra. Algunos han tenido el gran privilegio de pisar donde tú pisaste, de ir a lugares donde tú estuviste. Algunos solamente nos imaginamos esos lugares donde tú estuviste, Señor. Te vieron algunos irte, te vio esa nube abrazarte, esa nube, pero nos dijiste que no nos ibas a dejar solos. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, que es el que nos da gozo, paz, esperanza, amor, que vive en nuestro corazón. Todo porque hemos seguido esa indicación: creer en ti, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en ti y poner nuestra esperanza en ti. Padre, tu iglesia está esperando porque tú nos prometiste que vas a regresar por nosotros. O tal vez antes nos mandes a llamar. No sabemos qué va a pasar primero. Pero Padre, permite que tu iglesia esté en paz contigo, para que cuando ese día llegue, haya tranquilidad en nosotros, Señor. Puede ser hoy, puede ser mañana. Nadie sabe el día de la trompeta final. Pero el día de hoy, Padre, gracias porque nos das esta paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y podemos caminar en paz sabiendo que somos criaturas tuyas, hijos tuyos, Señor. Y que tenemos un lugar en la Nueva Jerusalén esperándonos, Señor. Preciosa tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias.